Hola niños y niñas del cuarto grado. Espero que estén muy bien en casita junto a sus padres. Por favor, en estos momentos escriban presente. Todos escribimos presente. Muy bien. Después de haber escrito presente, el día de hoy vamos a desarrollar el área de comunicación integral y hoy vamos a aprender a crear un texto instructivo. A ver, chicos, observamos un ejemplo de un texto instructivo. Muchos me preguntarán, Miss, ¿cómo hago esto? ¿Qué es un texto instructivo? Vamos a revisarlo porque hoy nuestro tema es textos instructivos. Tenemos un ejemplo, ¿no? De este texto instructivo que se llama macetero plastiquín, ¿verdad? Ahora, este texto instructivo tiene sus materiales y debajo de los materiales están sus instrucciones de cómo ir elaborando paso a paso este macetero plastiquín. Observamos que este texto instructivo tiene un título, tiene materiales, tiene instrucciones, ¿no? Muy bien, ahora ya recordaste cómo era un texto instructivo. Ahora sí, vamos a pasar a conocer el concepto de qué es un texto instructivo. Nos dicen que los textos instructivos son aquellos textos que indican los pasos precisos que deben seguir para realizar una actividad o elaborar un producto mediante un conjunto de reglas claras, ¿no? Entonces, chicos, podemos deducir que aquellos que presentan instrucciones, instructivo viene de la palabra instrucciones, en forma ordenada y detallada para realizar una actividad, ¿no? Y crear un producto o alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, no olvidemos que son los textos instructivos. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos del texto instructivo, ¿no? Como lo dije, lo observamos anteriormente en el primer texto instructivo que observamos, ¿no? Todo texto instructivo tiene que tener un título, como en el ejemplo era el macetero plastiquín, ¿no? En algunos textos instructivos también uno de sus elementos es la presentación, pero la presentación es opcional. No es que fijamente tengo que hacer la presentación en un texto instructivo, no, eso ya es opcional. Si el alumno o la persona quiere hacerlo, no hay ningún problema. Pero tampoco si no lo hace, tampoco no pasa nada, ¿ya? Otro elemento de un texto instructivo son los materiales o ingredientes, ¿verdad? Materiales, en el caso que nosotros hemos hecho, hemos presentado el texto instructivo del macetero plastiquín, hemos presentado materiales, ¿verdad? Pero me dirá, profesora, ¿por qué dice o ingredientes? Muy bien, buena pregunta. Los ingredientes, esa palabra ingrediente lo podemos usar cuando nosotros hacemos una receta, ¿cierto? Ya no vamos a poner materiales, porque para preparar una receta no necesitamos usar ningún tipo de material, sino son ingredientes. Igual lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y el procedimiento
en el caso de que estamos usando algún material y la preparación en el caso si estamos haciendo una receta. Ahora vamos a conocer sus características del texto instructivo, ¿no? Tenemos una de las características es que tiene una secuencia de acciones, ¿verdad? También contiene un formato especial. ¿Por qué Miss tiene un formato especial? En algunos casos, algunos textos lo tienen como en otros no, en otros va a variar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque algunos van a ser, por ejemplo, de materiales y otros de una receta de cocina. Presenta un lenguaje sencillo, ¿no? Y claro, puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que presentar un lenguaje claro para poder entender lo que nosotros vamos a realizar, ya sea una preparación de una receta, ya sea de repente quizás para hacer algún tipo de material, ¿no? O de repente quizás también para dar algunas indicaciones. Marcas gráficas como números, guiones o asteriscos, ¿cierto? Ustedes en algunos casos ya han visto anteriormente lo que es un texto instructivo, ¿no? Y también se han podido dar cuenta que en algunos textos instructivos hay diferentes marcas gráficas, ¿no? En algunos vienen como números, ¿no? Que podíamos hacer paso 1, paso 2, paso 3. En otros solamente vienen a través de guiones o también asteriscos. ¿Para qué? Para diferenciar o secuenciar la serie de pasos, ¿no? También puede acompañarse de gráficos o dibujos, según el tipo de textos instructivos a desarrollar, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy hablando, por decir, ¿no? De una receta de papa a la huancaína, tengo que hacer mi dibujo respecto a esa receta. No puedo tomar otro tipo de dibujo. Algunos tipos de textos instructivos son muchos, chicos, los tipos, ¿no? Pero algunos de ellos que voy a mencionar es lo que yo les decía, una receta de cocina, ¿no? Puedo preparar, por ejemplo, una torta de 3 leches, de repente un arroz chaufa, etcétera, ¿no? En las reglas del juego. También es un texto instructivo. Aquí vamos a detallar cuáles son las reglas de ese juego que yo voy a elaborar. De repente de ajedrez, ¿no? O de cualquier tipo de juego de mesa, o de repente quizás alguien me dice, yo quiero elaborar las reglas del juego de la mata gente, que en mis épocas jugábamos ese juego, ¿no? Ahora ya son muchos más, pueden ser diferentes, ¿no? Procesos de experimentos. También podemos hacer un texto instructivo de cómo hacer un experimento, ¿no? También podemos crearlo. Y tenemos también los manuales de uso, ¿no? Que mayormente esto es cuando nosotros en casa, ustedes habrán podido observar que cuando mamá o papá compra cualquier tipo de artefactos, sea un celular, una cocina, un televisor, vamos a encontrar un manual, ¿cierto? Y en el manual nos dicen las indicaciones, nos dan las instrucciones de cómo poder instalar ese equipo, ¿no? Y las recomendaciones también nos dan. Entonces, dentro de los manuales de uso también podemos considerarlo como un texto instructivo, ¿no? También tenemos los reglamentos,
las leyes, los mandamientos y también podemos encontrar también dentro de un texto instructivo cuando nosotros en casa podemos presentar nuestras normas de convivencia, ¿verdad? Porque también en casita es bueno tener nuestras normas de convivencia, entonces también podríamos optar porque también sea un texto instructivo. A ver, chicos, aquí les tengo un ejemplo, ¿no? De un texto instructivo. Es una receta de flan de huevo. Como ustedes podrán observar, uno de los elementos es el título. En este caso es flan de huevo. Como es una receta, va a tener por nombre ingredientes, ¿cierto? En los ingredientes están las cantidades precisas para que este flan de huevo nos quede perfecto. Tenemos también la preparación, ¿no? La preparación, que es cómo vamos a preparar este flan de huevo, ¿no? Ya en sí, la elaboración de cómo vamos, los pasos que vamos a seguir para poder preparar el flan de huevo, ¿no? Y por último, tenemos la imagen que podemos observar cuando ya el flan de huevo ya está terminado, ¿no? Es muy importante seguir todos los ingredientes paso a paso para seguir las instrucciones correctamente para que nuestro flan de huevo quede muy bien, ¿no? Tenemos también un texto instructivo de cómo elaborar una máscara, ¿no? Entonces, cuando hablamos del texto instructivo de elaborar una máscara, también tiene un título. En este caso están los materiales, ¿no? Y por último, el procedimiento. En este caso, si ustedes podrán observar, este texto instructivo en el procedimiento está a través de los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, de los pasos que debemos seguir para poder elaborar una máscara. Y también observamos los dibujos. También son textos instructivos el procedimiento de lavado de manos. Sabemos, chicos, a ver, que hoy en día estamos afrontando en nuestro país y en todos los países esta pandemia del coronavirus, ¿verdad? Todo lo que está atacando a muchas personas estamos perdiendo a muchos familiares muy queridos, ¿no? Y en este caso, algunas instrucciones, ¿no? Es de cómo debemos prevenir también el coronavirus, ¿no? Como en este ejemplo está uno de los procedimientos de lavado de manos, que también es uno de las prevenciones más importantes, el lavado de manos, ¿no? Cómo debemos hacerlo, ¿no? Cómo debemos lavarnos también. Estoy presentando en este momento el que es un texto instructivo, ¿cierto? Por ejemplo, de repente alguien me dice, yo también puedo hacer un texto instructivo de repente de cómo prevenir el coronavirus. Claro, puedes hacerlo porque estamos ahorita parte de nuestra realidad viviendo este virus en nuestro país, ¿no? ¿Cómo debemos prevenir el coronavirus? Ya muchos de ustedes también lo saben, ¿verdad? De repente quizás en casa ya tenemos noción que debemos lavarnos las manos, que debemos salir a la calle con tapaboca, guantes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, chicos, tenemos que tomar
las medidas de prevención también durante esta pandemia. ¿No? Muy bien. Pero también quiero decirles algo, chicos. De repente alguien me dice, Miss, ¿también pueden ser instrucciones orales? Claro que también podemos dar instrucciones orales. Por ejemplo, cuando de repente quizás mamá, ¿no? Mamá, alguno de ustedes les dice, mamá, me voy al colegio, pero justo en ese día de repente ustedes tienen una exposición o algún examen, ¿cierto? Si es una exposición, mamá, ¿qué te dice cuando sales de casa para ir al colegio? Lo primero que te dice, Juan, no olvides que al momento de exponer, primero tienes que saludar, luego tienes que presentar el tema, debes hablar y pronunciar correctamente y tienes que responder a las preguntas de la profesora. Ahí también estamos hablando de un texto instructivo oral. También puede ser un texto instructivo oral. A ver, chicos, también les recuerdo que todo texto instructivo tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito, ¿no? Regresamos a lo que es el texto instructivo de la receta de flan de huevo, ¿verdad? Si quiero preparar una receta, sea cual sea la receta que desee preparar, su propósito, ¿cuál va a ser el propósito de este texto? El propósito va a ser aprender a preparar una comida o un postre o un plato típico, ¿no? Entonces, el propósito es aprender a preparar, en este caso, flan de huevo, ¿no? En el siguiente, ¿cuál es el propósito de este ejemplo, de este texto instructivo para elaborar una máscara? ¿No? ¿Cuál es este propósito? Es crear una manualidad con tus hermosas manos, ¿cierto? Entonces, no olvidemos, chicos, que cada texto instructivo tiene un propósito. Muy bien, chicos. Voy a dar las indicaciones finales para su evaluación, ¿no? La evaluación empieza a las 11:15 de la mañana, ¿verdad? Ya dentro de unos momentos se va a cortar la reunión, pero ustedes tienen que conectarse a las 11 de la mañana. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Porque esos 15 minutos ustedes van a interactuar conmigo preguntándome, ¿no? O de repente quizás yo hacerle algunas preguntas o si ustedes tienen alguna duda también antes de empezar nuestra práctica por Edmodo. El examen tiene una duración de 45 minutos y un plazo hasta las 12:10 del mediodía. ¿Ya? ¿Qué es lo que deben hacer en su práctica? Emplear la correcta escritura y tildación. Tienen que tener mucho cuidado al momento de desarrollar su práctica de textos instructivos porque el Edmodo te corrige hasta la tilde o de repente quizás no escribiste correctamente, si está en singular, lo escribiste en plural o en plural y lo escribiste en singular, tampoco te va a hacer valer la pregunta. Por más que tú hayas escrito, para ti está bien, pero la ortografía vale mucho. Y cualquier inconveniente, comunicarse a mi WhatsApp personal. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.